socios y miembros de organizaciones sociales, obligaciones, derechos y gestión, ¿ya? Un nombre bien como, a lo mejor serio ahí, pero lo que queremos es conversar un poco sobre justamente la administración y la gestión de estas personas que hacen posible que existamos como organización, ¿ya? Voy a hacer algunas preguntas ahí medias capciosas. Quiero saber, en su organización, ¿quién de ustedes sabe dónde está el libro de registro de socios? Y otra pregunta, ¿tienen su libro 100% actualizado? Entonces, vemos que el libro de socios en general parece que es algo que está en constante movimiento. Es muy difícil decir que está 100% actualizado, pero es uno de los desafíos indispensables. Bien, entonces, ¿qué preguntas o sobre qué temas vamos a conversar hoy? Vamos a primero a ponernos de acuerdo en como qué es lo que es esto de los socios o los miembros, cuáles son los requisitos y procedimientos de membresía y en qué condiciones en general se determina la calidad de socio, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cómo podemos administrar de una forma como más organizada el padrón de socios, ¿ya? Antes de partir, unas como distinciones que queremos poner. Primero, es distinto hablar como del liderazgo de los asociados o de las comunidades o de los miembros de los socios que hablar de la gestión, ¿ya? El liderazgo tiene más que ver con cómo logramos que participen, cómo logramos generar como un sentido compartido, como que estén motivados, que sientan que son una comunidad, que tengan claro hacia dónde van, etc. Y la gestión está más asociada a la administración, al cumplimiento de los estatutos, a los registros, etc. ¿Ya? En este caso vamos a hablar fundamentalmente de la gestión de los miembros y socios, ¿ya? No de liderazgo. Entiendo que el liderazgo es un gran desafío y podríamos eventualmente más adelante traerlo como tema, pero por ahora va a ser gestión. Otra cosa es que vamos a hablar aquí un poco indistintamente de miembros, socios o socias, asociado o asociada, entendiendo que, por ejemplo, para comunidades indígenas probablemente el nombre más pertinente sea miembro, y para corporaciones o organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, tal vez sea el nombre que más se usa es socio, socia o asociada, ¿ya? Y también en términos como de lenguaje inclusivo vamos a hablar probablemente en masculino, pero vamos a entender que estamos hablando de ambos géneros, ¿ya? Perdón. Y también en términos como de alcance, todas las organizaciones que sin fines de lucro o de interés público, digamos, con las que estamos trabajando ahora en Fondo Costero, en general, digamos, la figura jurídica, aplica este concepto de socios, socias, miembros, excepto las fundaciones, que tienen su base de conformación más bien como en un patrimonio, ¿ya? Entonces hay un fundador que toma las decisiones, pero en todos los demás casos es la voluntad de los miembros la que constituye a la organización. Ok, entonces, otra pregunta. ¿Qué creen ustedes que hace que una persona se convierta en un socio o en un miembro de alguna organización? ¿Cómo pasa una persona de, no sé, un ciudadano cualquiera, digamos, a ser un socio o miembro de una organización? Convicción con la causa. Ya, tiene que tener una sintonía con... Pero, por ejemplo, yo me encanta la causa que tiene Jean Purrungüé, por ejemplo. Comparta sintonía con la causa que llevan. ¿Me hace socio eso, un miembro? Creo que va más por el sentido de estar cercano estar cercano al territorio, ser afín a la visión que tiene la organización, ¿Ya? y también de haber sido partícipe activo de forma voluntaria a las acciones. Eso es lo que nosotros estuvimos discutiendo hace poco, porque nosotros somos poquitos, somos 14, y estamos por incorporar posiblemente entre 3 a 5 que han estado trabajando con nosotros, nos han estado colaborando y ha nacido de ellos trabajar sin esperar nada. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entre eso está mi papá, por ejemplo, que mi papá ha sido más como el, el- como el chofer, por así decirlo, donde no tenemos que pasar por el territorio,
Y él ha estado en las reuniones, ha dado sus puntos también, ha participado. Ok, Y él no partió siendo socio porque una todavía no tenía un papel de CONADI verde, él es también es indígena, pero por mucho tiempo no, muy alejado de las causas. Entonces recién hace ya. poco ya está viendo eso. Ok, entonces ahí dijiste varias cosas. Una que esté, o sea, que participe, que esté interesado. Steven decía que adhiera a la causa. ¿Eso basta para hacerme socio? Jordan, todavía has abierto el micrófono, parece. Ah, sí, quería decir que nosotros, en base a lo que dicen nuestros estatutos, que Ujú, nos regimos harto por eso, lo que dice es que para empezar tiene que tener, como es un sindicato de pescadores, tiene que ser pescador artesanal, buzo mariscador básico o recolector de orilla. Aparte de eso, tiene que estar inscrito en la entidad que se llama Pesca. Y además tiene que cancelar una cuota de inscripción. Pero antes de eso, tiene que enviar una carta a la asamblea y la asamblea igual tiene que aceptarlo. perfecto. Ahí nombraste, Jordan, una serie de requisitos que están en sus estatutos y muchos de esos requisitos además están como en la ley, ¿ya? Entonces podríamos decir que son transversales. Como decían, no basta como declarar una adhesión con una causa o colaborar para ser socio como oficial formal de una organización. Es una acción voluntaria que vamos a ver que en el fondo requiere ciertos pasos previos, ¿ya? Vamos a decir que en general los socios o miembros de las organizaciones son personas físicas o personas naturales, en este caso, ¿no? Como, que están legalmente reconocidas como parte de la entidad con derechos y obligaciones específicas según su categoría, ¿ya? En este caso, como no estamos hablando de asociaciones, por ejemplo, que eventualmente reconocen también personas jurídicas como parte de los miembros, vamos a hablar más bien de personas naturales, ¿ya? Y tienen que estar legalmente reconocidas por la entidad. Y para que haya ese reconocimiento legal hay que cumplir ciertos derechos y obligaciones. Vamos a ver que todo esto depende de los estatutos, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre vamos a decir esto, se habla de esto en general, hay algunas como bases en la ley, pero los estatutos es lo que comandan. Entonces, después de que nosotros conversemos ahora en esta sesión, si es que tienen dudas respecto de qué dice su estatuto sobre estos temas, las sugerencias vayan y vuelvan a revisarlos para que chequeen si efectivamente estas cosas que aparecen aquí están presentes o no. Tal vez hayan cosas que aquí les parezcan a ustedes interesantes y que eventualmente si están con inquietud de modificación de estatutos pueden incorporarlo, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a decir que hay un grupo de socios que son como los socios activos, que son quienes cumplen todos los requisitos del estatuto para ingresar y que tienen derecho a voz, voto, pueden ser escogidos como parte de la directiva y pueden escoger, ¿ya? Y tienen que cumplir ciertas como normativas, por ejemplo, el pago de cuotas. Ahí Jordan lo explicaba súper bien. Tienen que presentar, vamos a ver el procedimiento después, pero en el fondo tienen que hacer un acto explícito de decir, yo quiero asociarme, ¿ya? O quiero ser miembro de esta comunidad. Y luego hay otros dos tipos de socios que ustedes podrían tenerlo o no en su estatuto, pero que es interesante que lo sepan porque a lo mejor pueden responder a las necesidades actuales de su organización. Y son estos socios que se llaman honorarios u otros socios que se llaman adherentes, ¿ya? Los socios honorarios se reconocen por sus contribuciones o méritos a la, digamos, o sus contribuciones a la organización o ciertos méritos. Pueden tener derecho a voz, pero a veces no a voto, ¿ya? Y tampoco tienen derecho a algunos cargos. Y suelen estar también exentos del pago de cuota. Por ejemplo, no sé, ahí tú decías, Nico, por ejemplo, tu papá a lo mejor contribuye, colabora, pero por alguna razón no puede ser parte oficial de la organización, podría ser un socio honorario, ¿ya? Ese podría ser el caso. Y también hay otros socios que son socios adherentes, donde uno como que siente como cierta como cercanía con la labor de la organización, pero no tiene derecho a voz o muy poquita, y no tiene derecho a postular a los cargos, ni a ser escogido, etcétera, ¿ya? Y sus obligaciones son menores o casi nulas. Y ahí podría ser, por ejemplo, ya no sé, Steven se siente súper cerca del sindicato, donde está Jordan, y
A lo mejor decir, mira, yo puedo ser socio adherente y si ustedes tienen alguna duda en temas de contables, a lo mejor me pueden preguntar y yo puedo contribuir, pero esa es toda la participación que tiene, ¿ya? Y sí, Jordan hablaba sobre los requisitos para postular un cargo directivo. Vamos a ver que también depende de cada estatuto, pero sí, en el tuyo dice 6 meses, en general dicen un año. Vamos a mirarlo. Súper. Entonces, de nuevo, estatutos, miren qué es lo que dice respecto de la tipología de socios de su organización. ¿Alguien tiene el concepto de socio honorario o de miembro honorario en su organización? ¿O en su comunidad? Yo lo he escuchado más en otros sindicatos, como una persona que haya sido el presidente durante mucho tiempo y dejó la presidencia, pero sigue siendo una persona muy activa, lo dejan como si fuera socio honorario. Claro, puede ser que siga siendo socio, o sea, como que en el fondo no pierde la condición de socio, pero y en el fondo, si es que es socio con todas las de la ley, vota y todo, es socio activo, ya como, pero... Sí, lo veo, es como que deja de tener la cuota de pesca, como que porque se retira o porque ya nadie de su descendencia deja de... Ah, Sí, lo porque no está veía activo, ya, en Higueros, sí. ya. Perfecto, porque en el fondo, en el caso del sindicato de pesca, cumple un cierto como actividad, que dejando de cumplirla a lo mejor podría dejar de ser socio. Perfecto. Súper, puede ocurrir y depende mucho de qué dicen los estatutos, ¿ya? Bien, de nuevo, tal vez una pregunta que parezca como obvia, pero conversémosla. ¿Por qué creen ustedes que son importantes los socios o los miembros de una organización? De toma de decisiones para poder hacer algunas actividades, porque siempre en los estatutos quedan que el 50+1, con ellos se toman las decisiones y si no tenemos socios no, o si hay poca asistencia tampoco se puede hacer tomas de decisiones. Entonces por eso es importante los socios activos, que estén activos para poder aportar ya tanto en toma de decisiones de proyectos, de asambleas, acuerdos, todo lo que está estipulado en los estatutos. Perfecto, perfecto. Esa es una primera como y principal, digamos, razón de ser del, ¿no? Se nos cortó la luz, dice Jordan. Ya, ánimo, ánimo. Vamos a ver entonces que los socios son el fundamento de la organización, ¿ya? O sea, una organización no existe sin socios, porque efectivamente es quien además le atribuye el poder, le da el poder de gestión, escoge, digamos, a la directiva. Entonces, lo central de una organización, uno podría decir, los que tienen más poder no es la directiva, sino que es la asamblea, ¿ya? Y entonces, son importantes porque dan legitimidad, es la base de la existencia de la organización, porque, como decía don Félix, permiten a través de su voto la toma de decisiones, asegurando que estas decisiones sean un reflejo de las necesidades y de los deseos de la comunidad. Permite además que se proyecte en el tiempo, porque dan cuerpo a los objetivos y en el fondo permiten que con un liderazgo adecuado esto se haga en realidad en el tiempo. Y también porque permiten todo el sistema de gobernanza, ¿no? Escogen a la directiva, participan en las decisiones, generan el control y el aseguramiento de que la regulación que está acordada se cumpla, etcétera, ¿ya? Entonces, al menos decimos por estas 4 razones, los socios son el fundamento de la organización. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos de membresía. Yo después les voy a preguntar si ustedes tienen algún requisito especial, dados sus estatutos, ¿ya? En general, vamos a decir que los requisitos de membresía dependen de cada estatuto, ¿ya? Pero, por ejemplo, en las organizaciones comunitarias hay algunos como pisos que son particulares, por ejemplo, asociados a la residencia en el caso de la Junta de Vecinos. O sea, para ser miembro de una Junta de Vecinos tengo que vivir regularmente en la unidad vecinal correspondiente. Y hay también algunas como requisitos asociados a la edad. Por ejemplo, tiene que ser mayor de 18, excepto las organizaciones funcionales juveniles, ¿ya? En el caso de comunidades indígenas, está todo lo que tiene que ver con la acreditación de la calidad indígena, como decía ahí Nico, tu papá no tenía el carnet todavía de la CONADI y no podía ingresar, entonces hay una condición especial, además de todas las especificidades que van a establecer los estatutos,
Y en los sindicatos, ahí a lo mejor Jordan también nos ayuda, en el fondo tiene que ser trabajador independiente en el rubro particular del cual se ha fundado como el sindicato. Hay exclusión, o sea, no puede pertenecer a otro sindicato de trabajadores independientes, así como uno no puede pertenecer a dos juntas de vecinos, y otras especificidades de los estatutos. ¿Tienen algún otro requisito ustedes en particular para poder ingresar? A ver, nosotros como comunidad indígena tenemos un requisito que está establecido en el estatuto que es por tronco familiar. Tronco familiar. Sí, solamente los que pueden ingresar son los que, a ver, los socios cuando se organizó la comunidad, que son socios, tiene una inscripción, pero de ahí hacia abajo las raíces se pueden incorporar, el resto no, porque si lo hace abierto podrían participar todos los que viven en el sector. Perfecto. Esta es una así. Por eso se hace por tronco familiar. Todas las familias que fueron parte del inicio de la constitución de la comunidad pueden participar. Perfecto. ¿Y los cónyuges, por ejemplo? Los cónyuges, si no tienen calidad indígena, ¿cómo es el socio? El socio que está en el inicio de la comunidad, pueden ser parte de las comunidades. Suponiendo mi señora no es indígena y ella es parte de la comunidad hoy día. Oficialmente. Se puede reconocer su membresía oficial. Sí, uno como la pareja o como el cónyuge, cuando son cónyuges puede ser parte, cuando son parejas no. Ah, ya, ok. Súper. Y gracias, Félix. Y ahí no sé si los chicos corporación ahí, o Jordan con con sindicato, ¿hay algún requisito interesante que nos quieran compartir? Como les decía, el tema de que tiene que tener sí o sí su matrícula de pescador o de buzo, o si no de recolector de orilla. Y aparte de eso, un requisito súper importante es que esté inscrito en la entidad Cernapesca con su RPA, que es Registro Pescador Artesanal. Porque nos ha pasado que a veces vienen personas que no están inscritas y lamentablemente por estatuto no se puede. No hemos podido aceptar personas por eso. Que eso es algo que tiene que hacerlo la persona de manera, valga la redundancia, personalmente acercarse a la entidad y entregar todos sus documentos para poder obtener ese registro. No hay algo que no pasa por el sindicato. Perfecto, regularizar eso para recién poder postular, o sea, entrar al sindicato. Bien. Y en general también, bueno, tenemos esta idea de que no pueden ser miembros de otras entidades que tengan fines contrarios y que legalmente deben estar en capacidad de asociarse, ¿no? Ahí, cuando se ingresan miembros nuevos, lo que en general ocurre es un ciclo de este tipo, ¿no? Como que en el fondo hay una solicitud de admisión, como decía Jordan, alguien por escrito manifiesta su interés de ser parte de la organización. Hay un proceso de evaluación y revisión, donde la directiva, en algunos casos incluso dicen que tiene que ser como presentado por otros, por al menos otros 2 socios, ¿no? Depende de los estatutos. Pero alguien evalúa y revisa esa solicitud y luego se acepta o se rechaza en función de si cumple o no cumple con los requisitos establecidos. Entonces dice, ahí en el caso del sindicato le pidieron los documentos, dirán, ok, si los cumple, está activo con todos los reglamentos, puede o no puede, ¿ya? En el caso de comunidad indígena también, si es que está efectivamente, por ejemplo, si es que está conformada por tronco familiar, tiene que cumplir los requisitos correspondientes, etcétera, ¿ya? Y es súper importante aquí que el secretario o la secretaria documente estas solicitudes, guarde las cartas y se tome acta respecto de la toma de decisiones de ingreso, ¿ya? O el rechazo eventualmente, o si le mire, ok, sí, lo aceptamos, pero tiene que conseguirse este documento primero, etcétera. Ya de todo el proceso tienen que dar registro y acta. ¿Han tenido ustedes algunos casos, excepto lo que contaba Jordan ahí, además de lo que contaba Jordan, de haber tenido que rechazar alguna solicitud de admisión? ¿O en general les funciona bien? Cancelar la cuota de incorporación, perfecto. En este caso también, además, la cuota de incorporación es bien importante.
Don Félix, ¿ustedes tienen cuota? Sí, como comunidad sí, hay una ¿Sí? cuota que se Pagan. fija para, sí, Ok. ¿Y se paga para poder, regularmente? se paga, sí, pues son, uno fija la cuota y nosotros lo tenemos súper bajo para porque puedan cumplir los socios. Ok, Sí, ya, súper. Vamos a ver que también ese es un tema muy importante y generalmente genera también ahí algunas dificultades. Entonces, vimos recién procedimiento de admisión que tiene esas tres partes y depende mucho del estatuto. Y tenemos ahora condiciones de término de la calidad de socio. Ahí vemos que hay como tres grandes, hola Jacqueline, tres grandes como circunstancias que pueden dar término a la calidad de socio, además del fallecimiento, ¿no? Como la muerte lleva automáticamente a la pérdida de la calidad de socio por razones obvias, hay que registrarla, ¿ya? O sea, se registra en el libro la persona como fallecida y eso automáticamente en el fondo cambia el quórum, etcétera. Entonces, una razón por la cual se puede terminar la calidad de socio es porque pierde las condiciones legales habilitantes. Por ejemplo, si es que yo estoy de una junta de vecinos, soy de una junta de vecinos y me fui del lugar de la unidad vecinal. Pierdo mis condiciones legales habilitantes para ser socio. Ojo ahí, porque eso ocurre regularmente y no queda registro. Entonces, finalmente terminamos con un listado gigante de socios, donde efectivamente la gente que está activa y realmente en condiciones de participar es muy menor. Y eso altera, como decíamos, el quórum. Entonces, si me cambié de lugar, si dejé de trabajar en las labores o en el oficio que está siendo parte de la identidad del sindicato, por ejemplo. Si con la comunidad indígena es más difícil perderla como no intencionadamente, digamos, pero ¿qué más podría ser? ¿Cuál podría ser otra condición? Por ejemplo, si me inscribo en otro sindicato, por ejemplo, ¿no? Como, ¿se acuerdan que no puede ser como, tiene que ser excluyente? Eso. Y también entonces hay otras dos condiciones que son la exclusión, que cuando un socio comete una infracción grave contra los estatutos o reglamentos internos de la organización, o la renuncia, ¿no? Que eso es voluntario. El socio decide voluntariamente abandonar la organización y también tiene que ser por escrito y tiene que estar consignado en el libro de socios. ¿Cuál es el procedimiento en general para la exclusión en particular? Tiene que haber, bueno, de nuevo, cada estatuto tiene que detallar, ojalá con la mayor cantidad de información posible, cuál es el procedimiento de exclusión. Pero en general hay tres etapas, ¿no? Primero hay un momento en el que se notifica al socio la causa de la posible exclusión. Luego hay un momento en el que es posible, o sea, en el que se debe garantizar el derecho del socio para presentar su defensa, para decir, yo no estoy de acuerdo, esto ocurrió por esta razón, etcétera. Y luego un órgano competente, que puede ser el directorio, puede ser la asamblea, puede ser, algunos tienen comité de ética, toma una decisión final, ¿ya? Lo importante, de nuevo, todo esto tiene que quedar registrado, tiene que estar muy claro en los estatutos y tiene que ser transparente. En general, se sugiere además que esto no ocurra así como de buenas a primeras, ¿no? Como que haya un proceso previo que tiene que ver, por ejemplo, con la amonestación, o sea, como decir, mira, esto que estás haciendo no nos parece, o esto que estás haciendo puede ser causa de exclusión, ¿verdad? Se advierte. Y también hay casos en los que antes de decidir excluirlo hay un proceso, hay una suspensión, por ejemplo. Decir, mira, ya no sé, 6 meses de suspensión en tu calidad de socio por tal razón, ¿ya? Si esto se repite nuevamente, entonces puede ser que te tengamos que excluir, ¿ya? Entonces, chequeen en sus estatutos qué es lo que dice y cómo opera. No sé si alguien lo tiene claro. ¿Alguien sabe cuáles son los mecanismos que usan en sus estatutos para excluir? ¿O cuáles son las razones por las cuales un socio puede dejar de ser socio en términos de incumplir requisitos? Hola, Tiri, buenas tardes. bueno, el estatuto está estipulado. Cuando uno deja de pagar cuotas, Perfecto. inexistencia a la asamblea, Exacto.
Hay varias partes de eso, hay varios más puntos que quedan establecidos para que el socio pueda ser un socio activo, no pasivo. Correcto. En general, al menos esas dos son causales que están en casi todos los estatutos, ¿ya? La asistencia o inexistencia a la asamblea y el pago de cuotas. Y ahí dice cuántas cuotas dejó de pagar o cuántas asambleas dejó de asistir, está el número establecido, ¿no? Steven. Como cosa jocosa, y no sé si tan cosa, en uno de los estatutos que vimos, había asistir a reuniones o asambleas en estado de alicoramiento. Decían los estatutos. Por falta de pago, falta de respeto, sí. También. Sí, sí. Vean porque hay muchos estatutos que además hay estatutos que tienen 30 años y que no se han modificado. A lo mejor hay cosas interesantes ahí por el que hoy en día nos parecen jocosas, pero a lo mejor no dejan de ser aplicables, ¿no? Entonces, ojo, de nuevo, parezco disco rayado, pero es importante que revisen qué dicen los estatutos y que apliquen eso, ¿ya? Porque si no después, cuando tengan que tomar decisiones, cuando tengan que dar cuenta de la cantidad de socios que son activos, etcétera, hacer una cosa retroactiva es muy compleja. O sea, yo cuento aquí la experiencia de mi junta de vecinos. O sea, hay el doble de inscritos de los que efectivamente se cree que son los que viven acá. O sea, ha habido mucha gente que se ha movido del lugar y yo creo que el 10% va a las reuniones. Entonces, hoy en día se quiere tomar cualquier decisión y es un proceso muy complejo. Incluso la decisión de cambiar los estatutos para poder hacer estas como depuraciones de las incorporaciones, ¿no? Sí. Y sumado con eso, Emi, también a veces los estatutos permiten que incluso con la participación más baja del quórum obligatorio, ante un segundo llamado, lo dicen los estatutos, es posible que se sesione con el 10%. Supongamos que va a decir eso. Por tanto, en una organización donde hay 14 socios, con 2 socios o 3 socios se podría tomar una decisión que los afecta a todos. Entonces, ese tema debe quedar muy bien cuidado en los estatutos o en las asambleas para poder decidir cuánto es el mínimo de socios que deberían tomar decisiones. Sí, porque incluso si lográramos librarnos de eso y poder tomar decisiones con poquitas personas, también uno sabe que eso no es lo ideal. O sea, como que en el fondo la organización requiere una base suficientemente como sólida, como para decir, estamos representando realmente lo que la comunidad está necesitando, ¿verdad? Entonces, es como, tiene sus luces y sombras ambas cosas. Lo importante es que si tenemos eso, como, si llevamos el registro y tenemos eso regularmente actualizado, no va a ser problema ni para una asamblea que en el fondo, por la cual se está tomando decisiones con un número muy chiquitito de personas, ni viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos fundamentales de los socios? ¿Ya? Primero, participar y tener el derecho a voto, tener derecho a ser elegido como parte de la directiva, tener derecho a estar informado y derecho a supervisar. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos en particular. Cuando hablamos de derecho a participación y voto, en el fondo esto constituye como la base del funcionamiento democrático de la organización, ¿verdad? Ahí cada estatuto define los quórums, define cómo es el procedimiento eleccionario, etcétera, pero en general está basado sobre la toma de decisiones democráticas, ¿ya? Y eso se hace a través del voto. ¿Cuál es el alcance del derecho a la votación? Que igual es importante saber que la participación no se restringe a la votación, ¿ya? Pero al menos en este caso vamos a hablar de la votación. Primero, que puede ser la elección de la directiva o el directorio, ¿ya? O sea, yo voto y puedo decidir quiénes quiero que me representen en un periodo de tiempo determinado. Puedo también aprobar estados financieros o informes presentados hay consejo, pero en el fondo por la directiva. Ya puedo decir, sí, estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Con la rendición del fondo costero. Ok, sí, me parece, está bien, lo apruebo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con decisiones sobre la modificación de los estatutos, ¿ya? La disolución de la organización, la venta de activos, etcétera. Todas esas decisiones que están como asociadas a las asambleas
extraordinarias eventualmente, pueden ser también parte de lo que yo puedo decidir a través de mi voto, ¿ya? Entonces, este es un derecho que es inalienable, pero que lo puedo perder si es que en el fondo no cumplo con los requisitos que están establecidos en los estatutos. Otro derecho es el derecho a ser elegido directiva, ¿no? Como parte de la directiva de la organización, a ser candidato. Esto en general sí tiene dos cositas que están asociadas como más a condiciones legales, que hay que ser mayor de 18 años y no tener condenas, ¿ya? Ahí sí hay un tema como más legal que está puesto transversalmente, yo diría que en casi todas las situaciones, las figuras jurídicas. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad para los cargos directivos? De nuevo, depende de los estatutos, pero en general es que tiene que estar en buen estado de afiliación, o sea, tiene que cumplir todos los requisitos para ser miembro, no estar sancionado por sentencia judicial que le impida ejercer ese derecho, tiene que tener sus cuotas al día, y tiene que tener también un tiempo de afiliación. Ahí Jordan nos decía que sus estatutos decían que eran 6 meses. Yo lo que he visto más regularmente también es como 1 año, ya de haber sido socio al menos 1 año, pero puede cambiar de estatuto en estatuto. Lo importante es que ustedes vean efectivamente cuáles son las realidades particulares de su organización y los estatutos reflejen esa condición. Y además, en el caso de la 19418 dice que tiene que ser mayor de edad y tiene que ser de nacionalidad chilena o tiene que tener un tiempo X de permanencia en Chile. ¿Ya? Eso también lo fijan los estatutos. Bien, pasamos entonces al derecho a la información, y al derecho a la fiscalización. El derecho a la información es tal como lo dice la palabra, el socio puede recibir o debe recibir información regular sobre cómo está siendo administrada la organización, las actividades que se están realizando, cuándo se realiza la asamblea y cuál es la situación financiera de la organización. Y eso permite que el socio pueda tomar decisiones de forma informada. Y el derecho a la fiscalización se refiere a que cada socio puede pedir los libros contables, los libros de acta, las listas de inventario, las listas de el mismo registro de socios, y tiene también el derecho de presentar solicitudes formales para acceder y emitir su opinión respecto de los contenidos de esta documentación, ¿ya? Esto es clave también para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En general, mi experiencia es que no se usa mucho ese derecho y se usa solo cuando hay como conflictos. ¿Ya? Cuando efectivamente esto no es solo, la fiscalización no es solo para censurar situaciones en las que no estamos de acuerdo, sino que debería ser también como parte de la responsabilidad de estar informados, no va como de la mano. Así como dijimos que los socios tienen derecho, también vamos a decir que tienen obligaciones, ¿ya? Y son 4 fundamentalmente. Ya lo hemos conversado un poquito, pero primero es como el cumplimiento normativo, o sea, tienen que respetar y obedecer el estatuto con lo que contenga. Y también si es que además de estatutos hay reglamentos internos o resoluciones que ha tomado la asamblea, el socio miembro está obligado a cumplirlas, ¿ya? Tiene también obligaciones económicas, si es que el estatuto dice que hay que pagar cuotas, tiene que pagar las cuotas ordinarias y también las cuotas extraordinarias que se hayan aprobado en asamblea. Tiene obligación a colaborar. Esto quiere decir ir a las asambleas al menos, pero también hacer parte de las actividades que se realicen como organización, ¿ya? Y también hay una obligación que es más bien como ética, que es como que hay que mantener como un comportamiento conforme a los principios y los objetivos de la organización. Entonces, interna y externamente, y evitar cualquier tipo de acción que pueda desacreditar o perjudicar a la organización o a sus miembros. Y aquí lo importante es como tener súper claro que las obligaciones, los derechos y las obligaciones también de la mano, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta de que hay cosas que no están en sus estatutos y que creen que es importante ir como aclarándolas, poniéndole nombre, detallándolas, porque a veces las cosas cambian en el tiempo o empiezan a aparecer situaciones que antes no eran en unas situaciones regulares y ahora es importante normarlo. Si no es posible
cambiar los estatutos, o si los estatutos están, pero están muy genéricos, también ustedes pueden desarrollar algún reglamento en particular. Eso también es posible, y también, si está aprobado por la Asamblea, tiene un peso normativo. Steven. Yo en una organización particular vi que uno de los reglamentos indicaba que los socios que las votaciones en las asambleas debían registrar la decisión o el voto de cada uno de los socios individualmente. Entonces, cuando se hacen votaciones en asamblea, se llama socio por socio y se marca sí o no según haya votado y según el tipo de decisión. Pero hay otros reglamentos donde se indica, por ejemplo, que el voto es anónimo. Entonces, ese tipo de cosas hay que decidirlas o bien en asamblea o bien en los estatutos. Les invitamos también a mirar muy bien los estatutos, porque a veces dice eso específicamente en el estatuto y uno a veces no se acuerda. Por tanto, cualquier votación de la asamblea a veces se puede impugnar. ¿Qué significa impugnar? Decir, eso no pasó, Exacto. probablemente el socio va a tener razón. Exacto, y no es como, no lo hacen con intención, sino que es porque simplemente no tenía conciencia de qué es lo que decía el estatuto, ¿no? Y a veces los estatutos, como son estatutos tipo, dicen cosas que van en contra de las prácticas culturales que tiene la organización también. Decir, mira, en realidad nosotros no lo hacemos por escrito, a veces ni siquiera levantamos la mano, sino que conversamos, deliberamos, y cuando ya sentimos que estamos todos de acuerdo, decimos ok. Y eso queda en el acta, pero no está, por ejemplo, en la individualización de la voluntad de cada uno, ¿verdad? Y si alguien, pucha, o sea, a lo mejor siente que no está tan de acuerdo, no se puede impugnarla, como dice la decisión, como dice Steven, ¿ya? Entonces, fijarnos qué dicen los estatutos y operar desde ahí, o si los estatutos no representan la forma que tenemos de operar culturalmente en la organización, deberíamos cambiar de estatuto, ¿ya? Entonces, lo importante es que conversen ambas cosas y sean como consistentes. Súper. Y entonces, ¿qué pasa si es que no cumplimos? Ahí en general hay, digamos, una advertencia. Por ejemplo, ya los socios, o sea, obviamente hay mecanismos de hacerlo, a lo mejor no públicamente, pero en el fondo una cartita o un WhatsApp o algo, oiga, socio, no ha pagado la cuota hace tantos meses, etcétera. Y luego de eso, si después de las advertencias no hay como respuesta, pueden ser suspendidos sus derechos, ¿no? Y también puede ser incluso como sujeto de expulsión. Ahí yo entiendo que obviamente hay criterios dentro de la organización respecto de la capacidad económica de poder, por ejemplo, si el tema es las cuotas, ¿no? Como ahí don Félix dijo, mira, nosotros tenemos una cuota muy baja que nos permite tener un piso para cubrir lo que necesitamos, pero no debería impedir que los socios pudieran pagarla, ¿no? Entonces, ahí es importante que el criterio funcione, ¿no? Ok, entonces, pregúntanos, ¿qué consecuencias, o incluso desde su experiencia, qué consecuencias puede haber de no realizar una correcta gestión de los socios o los miembros? Así, en la práctica, ¿qué cosas les ha pasado a ustedes? ¿Qué consecuencias podría haber? Hay varias, pero hay que tomar decisiones con cuidado, porque, a ver, uno puede suspender, puede también sacar un socio, pero también ellos pueden apelar, tienen derecho a apelación. En el estatuto aparece donde ellos tienen derecho a apelación y por eso hay que ser muy cuidadosos en ese tema para poder que algún socio sacarlo de la organización. Pero sí hay causales que uno que van acumulando, y eso sí ya cuando son demasiados, ahí sí ya definitivamente no tienen apelación. Las organizaciones funcionan de diferentes formas, organizaciones sociales, clubes deportivos, son otras formas de trabajo. Las comunidades indígenas son un poquito más rígidas. Me parece que los sindicatos también tienen otra forma, y entonces uno tiene que ser todo de acuerdo al estatuto. Correcto. Sí. El estatuto es el que rige las organizaciones. Esto es lo que rige la organización, y tener esa claridad de la secuencia de los pasos y de qué implica, para no entrar en esta cosa de después sostener un proceso de tensión o de conflicto complejo. Me imagino que también en comunidades indígenas de tronco familiar, donde somos familias, además de socios o miembros, eso también
tensión a las relaciones, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco, ya yéndonos, ¿se acuerdan? En general lo que hacemos siempre es como conversar sobre el sentido, el propósito, el por qué, vemos algunos tips y terminamos en la cosa más como procedimental. Entonces, los últimos minutitos los vamos a dedicar simplemente como a decir, este instrumento que se llama libro de registro de socios, que yo me imagino que ustedes, bueno, que lo tienen digital también, pero me imagino que algo como esto tienen en sus manos, que es un cuaderno tapa dura, que debería ser como casi la Biblia, y que en organizaciones más antiguas probablemente tienen registros de, no sé, 30 años atrás tal vez, como, así que es un libro que tiene 3 páginas. Es lo que de alguna manera sella la membresía. Si mi nombre no está en este libro, yo no soy miembro. Parece como bien como superficial, pero es así, ¿ya? Como que lo que sella mi membresía es que yo estoy ahí. Y mi antigüedad está dada por la fecha en la que consta que yo ingresé a ese libro de registro de socios, ¿ya? Yo puedo decir, pucha, pero es que yo vengo a reuniones hace 5 años y no, si yo no me registré en el libro de socios, no tengo la antigüedad, ¿ya? Entonces, es muy importante. Y tiene algunos como datos que hay que completar, el nombre completo, el root o la identificación que se tenga, digamos, la dirección, que la fecha de ingreso, el número, o sea, probablemente en realidad el orden es como el número de socio, el nombre, el root, la dirección y la firma o huella, ¿ya? Me quedo el dedito ahí. Allí quiero hacer alcance. Allí, a ver, las organizaciones tienen socios activos y socios pasivos. Nosotros como comunidades podemos hacer esta mención. Y las actas es importante porque ahí están los socios fundadores. Nosotros, por eso que le decía hace un rato atrás, que como son troncos familiares, entonces los socios fundadores quedan registrados en las actas y de acuerdo a eso uno se va dirigiendo quiénes son el tronco de las familias para seguir incorporando, porque eso después lo evalúa CONADI. Nosotros por el lado nuestro lo evalúa CONADI. Lo que hace la gente es enviar una carta de solicitud de ingreso, la asamblea la aprueba, nosotros enviamos los antecedentes a CONADI y CONADI ve si está de acuerdo a los estatutos el nuevo integrante. Así trabajamos lo que es comunidad indígena. Sí, los clubes deportivos o organizaciones sociales se llevan por ahí no hay socios pasivos, hay socios activos, ¿no? Por el libro de socios. Se registra por los que están registrados en el libro de En el libro de socios. socios, sí. Claro, y ahí incluso podría ser algunos honorarios o adherentes, pero en el fondo es un registro más como interno. Y lo que sí, hay municipios que son más rigurosos o no, pero en teoría cada 6 meses uno debería informar también cambios en el libro de socios, cambios en el padrón, ¿ya? Así que, eso ocurre en la municipalidad. En general, eso no se hace con esa regularidad, se hace más bien cuando hay cambio de directiva, ahí se informa como el padrón oficial. Esa es como la práctica más regular. Pero sí, súper buen punto, don Félix, porque entonces, además de estos datos mínimos requeridos, yo debería tener, por ejemplo, información sobre si es que hay en mis estatutos esa distinción de socios activos, adherentes, honorarios, por ejemplo, debería aparecer la condición de socio, ¿ya? De qué tipo de socio es. Y esto entonces es sí o sí, o sea, este libro tiene que estar permanentemente actualizado. No es, yo diría, traten, o sea, obvio que cuando hay sobre todo un volumen importante de socios, por ejemplo, las juntas de vecinos que van a tener, no sé, 50, 100, 150 socios, es complejo llevar ese registro, probablemente se haga como, no sé, una actualización cada cierto tiempo, pero traten de no dejarlo para después porque es complejo, o sea, es complejo si es que no está permanentemente actualizado. En general no hay una obligación tan como directa de presentarlo como actualizado así, no sé, el Ministerio de Justicia o los municipios, excepto que el municipio efectivamente lo tenga así dentro de sus protocolos, pero el supuesto es que siempre está actualizado, ¿ya? Sí, mire, a ver, de nuevo, yo, para las organizaciones sociales sí o sí tiene que estar actualizado porque como son la duración de cada 2 o 3 años cada organización,
sobre todo el municipio que solicita que lo que tienen derecho a voto son los que están registrados en el libro de socios, y ahí piden una actualización de los libros. Los sindicatos de pescadores también. Sí, correcto. Entonces, ¿para qué sirve el libro de registro de asociados? Porque con ese dato yo voy a decir quién tiene derecho a voto, con ese dato yo voy a saber quién tiene derecho a ser escogido. En general, eso es lo que me dice quiénes son los que tienen condición de ejercer sus derechos o no. Y porque en muchas situaciones, por ejemplo, en algunas postulaciones a fondos públicos, están pidiendo, o sea, un quórum determinado, una aprobación de la asamblea, y para eso van a pedir el libro actualizado para saber cuál es el total de socios frente a cuántos votaron, ¿ya? Para tomar esas decisiones. Entonces, eso es otra de las herramientas de gestión, junto con el libro de acta, el inventario, el libro de contabilidad, ingreso y egreso, el libro de registro de cuotas, etcétera, que son como centrales para la gestión. Van a ver ustedes que sus estatutos, o la ley incluso, como que además dice que el secretario o secretaria de la organización es quien debe llevar este registro, ¿ya? Es responsabilidad de él o de ella en particular llevar este registro, y el registro tiene que estar en un lugar fijo, seguro, y todas las personas deberían saber dónde está ese libro, ¿ya? Si hay sede, tiene que estar en la sede. Si no hay sede, tiene que estar en manos o en poder o en custodia del secretario o secretaria. Entonces, por ahora, así como la conclusión, así como don Félix decía, todos hemos concordado que los estatutos son los que mandan. Lo importante es ser ordenado y súper riguroso con lo que dicen los estatutos respecto del tema. Y para liderar a estos socios o miembros de las comunidades, de las organizaciones, para fomentar su participación, para que sientan que son parte de una organización y se sientan motivados y convocados por el propósito, eso es otro capítulo. Podemos seguir conversando de eso después, pero creemos que es un desafío que va muy de la mano con tener la gestión ok. O sea, nos sacamos mucho con tener todo súper ordenadito en los libros, si luego efectivamente no logramos ser líderes que motiven, convoquen y generen condiciones para la participación.